Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo un equipo de ingenieros de élite y un multimillonario humillaban a mi hermano de 10 años, justo antes de que él salvara su imperio con un conocimiento que ellos despreciaron. Mal sabían que todo su orgullo y su fortuna pendían de un hilo que solo un niño podía ver. ¿Alguna vez te has sentido invisible, sabiendo que tenías la respuesta que nadie más podía encontrar? Antes de contarte cómo mi hermano Leo silenció a todos en ese hangar con solo escuchar el motor de aquel jet, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara del dueño millonario cuando la turbina, declarada muerta, volvió a la vida gracias a un niño al que ni siquiera miraban. La escena era casi surrealista. Estábamos en un hangar privado en el aeropuerto de Cuatro Vientos, un lugar tan blanco y estéril que parecía un quirófano para máquinas de millones de euros. En el centro, el Gulfstream G650 del señor Serrano, un titán de la aviación, estaba completamente mudo. El aire olía a fracaso, a una mezcla de queroseno y pánico contenido. El señor Serrano, un hombre cuya fortuna solo era superada por su impaciencia, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, gritando por teléfono. Su piloto, la capitana Vargas, una mujer con una reputación impecable, tenía la mirada perdida, su orgullo profesional hecho añicos. Y mi hermano Leo, de apenas 10 años, estaba en un rincón, dibujando en su cuaderno, observando todo en silencio, como si fuera un fantasma en medio de la crisis. El problema era la turbina de estribor. Simplemente no arrancaba. Hacía un gemido débil, un intento patético, y luego el sistema la apagaba por seguridad. Un equipo de ingenieros de la propia marca, traídos de urgencia, llevaban horas conectando portátiles y herramientas de diagnóstico de última generación. Su veredicto final fue un golpe devastador, una falla interna catastrófica. Hay que cambiar el motor entero. Señor Serrano, tardaremos días, dijo el jefe de ingenieros con una arrogancia que ni la derrota podía ocultar. Fue en ese momento cuando vi a Leo levantar la vista de su cuaderno por primera vez, con una expresión extraña, como si acabara de escuchar una mentira. Se acercó a nuestro padre, que era el supervisor de mantenimiento del hangar, y le susurró algo al oído, pero mi padre solo negó con la cabeza, pidiéndole que no molestara. La humillación no fue un grito, fue un gesto. Fue el ingeniero, jefe, un hombre corpulento con un mono impecable, quien al ver a Leo demasiado cerca de la turbina, simplemente extendió una mano y lo apartó sin mirarlo, como si estuviera espantando a un insecto. «No toques eso, niño», soltó con desprecio, sin siquiera dignarse a bajar la voz. Vi cómo los hombros de mi hermano se encogían. No dijo nada, solo retrocedió a su rincón, pero su mirada ya no era de simple curiosidad. Ahora había algo más, una mezcla de rabia y una certeza que los adultos, con toda su tecnología y sus títulos, eran incapaces de ver. Él había notado algo, un detalle minúsculo en el sonido del fallo, y lo acababan de tratar como si fuera parte del mobiliario. La tensión en el hangar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El señor Serrano colgó el teléfono con un golpe seco. «¡Imposible!», gritó al aire. «La reunión en Ginebra es en menos de 12 horas. Esta fusión depende de que yo esté allí». Cada segundo que pasaba, millones de euros se evaporaban en el aire. Los ingenieros, derrotados, empezaron a guardar sus equipos con una lentitud exasperante, como si quisieran prolongar la agonía. Era un espectáculo de impotencia de alto nivel. Expertos rodeados de la máquina más sofisticada del mundo, completamente vencidos. Y en medio de todo ese caos de egos rotos y fortunas en riesgo, estaba mi hermano pequeño, el único que no parecía ni derrotado ni desesperado, sino extrañamente concentrado, como si estuviera resolviendo un puzzle. Fue entonces cuando la capitana Vargas, en un último intento desesperado, ordenó una secuencia de arranque más. «Solo por protocolo», dijo, aunque nadie tenía esperanzas. El motor volvió a gemir, el mismo ruido sordo y fallido de antes. Los ingenieros suspiraron con frustración. El señor Serrano maldijo en voz baja, pero yo no les miraba a ellos, miraba a Leo. Sus ojos estaban cerrados, su cabeza ligeramente inclinada. No estaba mirando la turbina,
La estaba escuchando. Su expresión era de una concentración absoluta, como un médico auscultando el corazón de un paciente moribundo. Y justo cuando el motor se silenció de nuevo, abrió los ojos de golpe y me miró. En su mirada vi la respuesta. Él sabía exactamente qué estaba mal, y supo en ese instante que nadie en ese hangar le creería jamás. Mi padre, un hombre que siempre me enseñó a respetar la jerarquía y a no causar problemas, se convirtió en ese momento en el primer muro contra el que chocó la certeza de Leo. Mi hermano se le acercó de nuevo, esta vez tirando suavemente de la manga de su mono de trabajo. Papá, no es el motor, te lo juro. Es algo pequeño en la línea de combustible. El sonido es incorrecto. Le habló con una seriedad impropia de su edad, sus ojos suplicando ser escuchado. Vi a mi padre mirar de reojo al señor Serrano, cuya cara se estaba volviendo de un rojo peligroso, y luego a los ingenieros, que ya hablaban entre ellos en un alemán rápido y frustrado. El miedo en la cara de mi padre era palpable, miedo a perder su trabajo, miedo a hacer el ridículo, miedo a desafiar a los expertos. La respuesta de mi padre fue un susurro cortante, cargado de una urgencia que pretendía ser protectora, pero que sonó a traición. Leo, ya basta. Te he dicho que no molestes. Estos señores saben lo que hacen. Vuelve a tu rincón y quédate quieto. No le gritó, pero la frialdad de sus palabras fue peor que cualquier grito. Vi cómo la luz en los ojos de Leo se atenuaba, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe dentro de él. Asintió lentamente, sin apartar la vista de mi padre, y dio media vuelta. No lloró, no hizo un berrinche. Simplemente se retiró a su silla, recogió su cuaderno y se sentó, volviéndose invisible una vez más. En ese momento, la humillación más grande no vino del ingeniero arrogante, sino del miedo de nuestro propio padre. Mientras tanto, el caos de los adultos alcanzaba un nuevo nivel de desesperación. El señor Serrano, habiendo agotado su paciencia, empezó a dar órdenes a gritos por el teléfono. ¿Cómo que no hay otro G650 disponible en toda Europa? No me importa el precio. Quiero un avión, ahora. Su voz resonaba en el hangar silencioso, un testamento de cómo el dinero no siempre puede comprar el tiempo. Los ingenieros, por su parte, habían dejado de actuar como expertos. Ahora eran solo un grupo de hombres avergonzados, de pie junto a una máquina de 70 millones de euros que los había vencido. Su lenguaje corporal lo decía todo. Hombros caídos, miradas al suelo, evitando el contacto visual con su furioso cliente. La tecnología de punta y los títulos universitarios se habían vuelto completamente inútiles. La capitana Vargas era la única que mantenía una apariencia de calma, pero era una fachada frágil. Se había sentado en la escalerilla del jet, con su tablet en el regazo, repasando una y otra vez los registros de diagnóstico. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, buscando un código de error, una anomalía, cualquier cosa que se les hubiera pasado por alto. Su rostro era una máscara de concentración y frustración. Como ex piloto militar, estaba entrenada para seguir protocolos, para confiar en los datos, y los datos decían que el motor estaba muerto. La idea de que la solución pudiera venir de algo que no estuviera en un manual o en una pantalla de diagnóstico era para su mente lógica y entrenada simplemente inconcebible. Ella confiaba en el sistema, y el sistema había fallado. Ajeno a todo ese drama, Leo había abierto su cuaderno en una página en blanco. Con una concentración que helaba la sangre, empezó a dibujar. No eran los garabatos de un niño aburrido, eran esquemas. Con una precisión asombrosa, dibujó una sección de la turbina, el sistema de inyección de combustible, las válvulas y los sensores. Utilizó diferentes colores para representar el flujo de queroseno y las señales eléctricas. Y entonces, con su lápiz rojo, dibujó un pequeño círculo alrededor de una pieza minúscula, un actuador de solenoide, y escribió al lado, vibración. Incorrecta. Frecuencia fuera de fase. No era una suposición, era un diagnóstico. Estaba haciendo en papel lo que los ordenadores de miles de euros no habían podido hacer en la realidad. Mi padre, incapaz de quedarse quieto, caminaba por el hangar, retorciéndose las manos. En una de sus idas y venidas, su mirada se posó sobre el cuaderno de Leo.
Se detuvo a sus espaldas, observando en silencio el detallado diagrama. Vi cómo su ceño se fruncía, una mezcla de asombro y confusión. Se inclinó un poco, como para ver mejor la pequeña pieza rodeada en rojo. Por un instante, un fugaz instante, vi una chispa de duda en sus ojos. ¿Y si el niño tenía razón? Era una idea tan absurda, tan fuera de lugar en ese entorno de alta tecnología y egos inflados, pero el dibujo era tan preciso, tan seguro. Sin embargo, levantó la vista, vio al señor Serrano a punto de explotar, y la duda se desvaneció, reemplazada de nuevo por el miedo. Sacudió la cabeza y se alejó, dejando a Leo solo con su verdad. El golpe de gracia llegó cuando el señor Serrano finalmente colgó el teléfono, su rostro pálido y derrotado. Se giró hacia todos los presentes, su voz desprovista de la furia anterior, ahora solo llena de un vacío desolador. «Se acabó», anunció al hangar. «La ventana de tiempo se ha cerrado, la fusión se ha cancelado». El silencio que siguió fue más pesado que el propio jet. Era el sonido de cientos de millones de euros evaporándose, de una reputación destruida, de un fracaso total y absoluto. Los ingenieros bajaron la cabeza. La capitana Vargas cerró los ojos con resignación. La partida estaba oficialmente perdida, y fue en ese preciso momento de rendición total, cuando ya no quedaba nada que perder, que mi padre tomó la decisión que cambiaría todo. Con un movimiento que pareció durar una eternidad, mi padre se enderezó y cruzó el suelo del hangar. El eco de sus botas de trabajo fue el único sonido que rompió el pesado silencio de la derrota. No caminó hacia la salida, ni hacia su modesto puesto de control. Caminó directamente hacia el señor Serrano. Vi a cada ingeniero, a cada miembro del personal, congelarse y observar. Era como ver a un simple soldado de infantería acercarse a un general furioso en mitad de un campo de batalla perdido. El rostro de mi padre era una máscara de terror absoluto, pero sus piernas seguían moviéndose, impulsadas por algo que no era valentía, sino una desesperación parental que iba más allá de la lógica y del miedo a ser despedido. Estaba a punto de apostar su vida entera por un dibujo en un cuaderno infantil. Se detuvo a 1 metro del multimillonario, que ni siquiera se dignó a mirarlo al principio. Mi padre tragó saliva. El sonido fue audible en la quietud del hangar. «Señor Serrano», comenzó, su voz apenas un susurro tembloroso. «Mi hijo, Leo, él cree que sabe lo que es. Dice que no es el motor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sonando tan absurdas, tan patéticas. El ingeniero jefe soltó una risa ahogada, un bufido de desprecio. La capitana Vargas nos miró con una expresión de pura lástima, como si mi padre hubiera perdido la cabeza por la presión. El señor Serrano finalmente giró su cabeza, sus ojos vacíos y sin vida fijos en mi padre. Por un segundo pensé que iba a gritarle, que lo despediría allí mismo por su insolencia, pero la furia se había agotado. Solo quedaba un vacío inmenso. El señor Serrano miró a los ingenieros alemanes, a sus portátiles inútiles y a sus caras de vergüenza. Miró su avión de 70 millones de euros, silencioso como una tumba. Luego su mirada volvió a mi padre, un hombre humilde temblando de miedo, y a mí, que observaba impotente desde la distancia. Y entonces una expresión extraña cruzó su rostro, una de absoluto nihilismo. «¿Qué tenemos que perder?», gruñó la voz ronca por la derrota. Se giró hacia el grupo. «Está bien, dejadle ver. Tienes 5 minutos». No había esperanza en su voz, solo la indiferencia de un hombre que ya lo había perdido todo. Era la oportunidad más extraña y aterradora que jamás había presenciado. La reacción fue inmediata. El ingeniero jefe, un hombre llamado Klaus, dio un paso al frente, su rostro enrojecido de indignación. «Señor Serrano, con todo el respeto, esto es un circo. Es inaceptable. No vamos a permitir que un niño sin cualificación toque una turbina Rolls-Royce Pearl 700. Va en contra de todos los protocolos de seguridad, de la garantía, de la responsabilidad civil. Es una completa locura y no seremos parte de ella». Hablaba con la arrogancia de un hombre que cree que sus títulos y su posición le dan la última palabra. Intentando desesperadamente recuperar el control de la situación,
y salvar su propio orgullo herido frente a su equipo. Era su última defensa antes de la humillación total. El señor Serrano ni siquiera levantó la voz. Se giró lentamente hacia Klaus y su mirada fue tan gélida que pareció bajar la temperatura del hangar. Sus protocolos, dijo, articulando cada palabra con una precisión letal, nos han costado la mayor fusión de mi carrera. Sus protocolos han declarado muerto a mi avión. Sus protocolos han fallado miserablemente. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara al ingeniero. Así que ahora usted se calla y observa. O puede empezar a buscar un nuevo trabajo mañana mismo, y le aseguro que no volverá a tocar un motor ni más grande que el de una cortadora de césped en su vida. El poder no estaba en los gritos, sino en esa calma aterradora que dejaba claro quién mandaba realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Klaus retrocedió, su rostro pálido, derrotado no por la máquina, sino por el hombre que la poseía. Todos los ojos, antes llenos de burla o lástima, se volvieron hacia el rincón donde estaba Leo. Mi padre caminó hacia él, sus manos todavía temblaban, y se arrodilló a su altura, poniendo las manos sobre sus pequeños hombros. «Leo, es tu turno», le dijo con una voz que intentaba ser firme. «Ahora te van a escuchar. Diles, lo que me dijiste a mí». Sentí un nudo en el estómago. Todo el peso de ese hangar, la fortuna de un hombre, el orgullo de los expertos y el trabajo de nuestro padre, todo recayó de repente sobre un niño de 10 años que solo quería que lo escucharan. Leo no pareció sentir esa presión. O si lo hizo, no lo demostró. Se levantó con una calma que no era de este mundo, con su cuaderno de anillas firmemente sujeto en una mano. Caminó a través del espacio abierto, pasando junto a las cajas de herramientas de alta tecnología y los cables de diagnóstico, y se detuvo justo delante de la enorme turbina. No miró a Serrano ni a mi padre. Miró directamente al ingeniero jefe, a Klaus, el mismo hombre que lo había apartado como si fuera una mosca. Y con una voz clara y tranquila que resonó en el silencio dijo: «Necesito una linterna de inspección y que abra el panel de acceso F-27, por favor. Está debajo del inversor de empuje, y apunten la luz exactamente donde yo le diga». No era una petición, era una orden. El silencio se hizo espeso, casi sólido. Klaus, el ingeniero jefe, se quedó paralizado, con el rostro pasando del blanco pálido de la derrota al rojo violento de la humillación. Miró a mi hermano pequeño como si fuera una aparición, una broma de mal gusto. Podías ver la lucha en su interior, su orgullo profesional, sus años de experiencia, sus certificaciones. Todo su mundo se rebelaba contra la idea de obedecer a un niño. El resto de su equipo intercambió miradas incrédulas, una mezcla de burla y desconcierto. Nadie se movió. El tiempo pareció congelarse en ese instante, en el enfrentamiento silencioso entre el gigante de la ingeniería y el niño que se atrevió a darle una orden. Era la definición misma de un callejón sin salida, una situación tan absurda que parecía sacada de un sueño. Fue el señor Serrano quien rompió el hechizo. Su voz, ahora desprovista de toda emoción, excepto una impaciencia gélida, cortó el aire como un látigo. ¿Acaso está sordo, Klaus? ¿O es que el sueldo que le pago no incluye la capacidad de seguir una instrucción simple? No gritó. No necesitaba hacerlo. La amenaza velada en su tono calmado era mucho más aterradora que cualquier explosión de furia. El niño ha pedido una linterna y que abra un panel. El reloj sigue corriendo, y mi paciencia, a diferencia de su experiencia, sí tiene un límite. Muévase. Ahora. La orden fue tan cortante y definitiva que Klaus dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La jerarquía del hangar, momentáneamente rota, se restableció de la forma más brutal posible. El dinero acababa de hablar, y su lenguaje era universal. Con un movimiento brusco y lleno de resentimiento, Klaus se giró y caminó hacia la caja de herramientas más cercana. El sonido de sus botas de seguridad golpeando el suelo de epoxi pulido era agresivo, cada paso una protesta silenciosa. Abrió un cajón con un tirón violento, el metal chirrió en el silencio y sacó una linterna de inspección de alta potencia. No se la entregó a Leo,
La arrojó a uno de sus subordinados, un ingeniero más joven que la atrapó torpemente. «Tú, abre el F-27», gruñó Klaus, sin siquiera mirar a mi hermano. Era su forma de obedecer sin someterse del todo, delegando la tarea para no tener que recibir instrucciones directas del niño. Pero el efecto era el mismo. El equipo de élite, vencido y humillado, se movía ahora bajo las indirectas de un niño de 10 años. El ingeniero más joven, con una expresión de disculpa en el rostro, se arrodilló junto a la góndola del motor. Leo se acercó y se arrodilló a su lado, sin mostrar miedo ni arrogancia. Simplemente señaló con su dedo índice un punto exacto en la carcasa. «Es aquí. Necesitas una llave de cabeza hexagonal de 4 milímetros». El ingeniero lo miró, asombrado por la especificidad de la instrucción, y luego miró a Klaus, buscando aprobación. Klaus simplemente asintió con un gesto seco y resignado. La escena era completamente surrealista. Mi hermano, que hasta hacía unos minutos dibujaba en un rincón, estaba ahora dirigiendo una operación de mantenimiento en un jet privado de 70 millones de euros, con una calma que ninguno de los adultos en ese hangar poseía. Parecía que había nacido para hacer exactamente eso. Con un clic metálico, el pequeño panel de acceso se abrió, revelando un enredo de cables, conductos y componentes electrónicos que, para mí, parecía un caos incomprensible. El ingeniero apuntó la linterna hacia el interior. El haz de luz blanca y brillante iluminó el corazón de la máquina. Klaus y los demás ingenieros se inclinaron, sus rostros escépticos asomándose sobre el hombro del joven, listos para declarar que no había nada allí, que todo era una pérdida de tiempo. Esperaban encontrar todo en perfecto estado, tal y como sus diagnósticos habían indicado. Pero Leo no estaba mirando el conjunto. Su mirada estaba fija en un punto muy específico. Extendió su mano pequeña y temblorosa y señaló una pieza no más grande que mi pulgar. «Ahí», dijo en voz baja. «Míralo bien, el aislador de cerámica del solenoide». Klaus entrecerró los ojos, su escepticismo luchando contra una curiosidad que no podía reprimir. «¿Y qué se supone que debemos ver?» El diagnóstico del solenoide dio perfecto. Pasó todas las pruebas eléctricas y de resistencia. Su voz todavía goteaba desprecio, pero ahora había una nota de incertidumbre. «No lo verás en un diagnóstico», respondió Leo, sin apartar la vista de la pieza. «Es una microfisura, casi invisible. Cuando la secuencia de arranque envía la carga eléctrica, el calor la expande una micra y provoca un cortocircuito. Cierra la válvula de combustible un milisegundo antes de tiempo. El sistema lo interpreta como un fallo de ignición y apaga el motor para protegerlo. Por eso el sonido es incorrecto. No es un fallo de motor, es un fallo de tiempo». La explicación fue tan precisa, tan técnica y tan plausible que un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Por primera vez, vi una expresión de genuino asombro en el rostro de Klaus. Él y su equipo se miraron unos a otros, completamente desconcertados. ¿Cómo podía un niño saber eso? ¿Una microfisura? Era el tipo de fallo fantasma que podía volver loco a un equipo de ingenieros durante semanas. Era una posibilidad teórica, algo que se estudiaba en los libros, pero que rara vez se encontraba en la práctica. Y entonces, Leo asestó el golpe final. «No podéis cambiar la pieza a tiempo», afirmó con total seguridad, «pero hay una forma de evitarla. En el primer manual de servicio de este motor, el de la primera edición que ya nadie usa, hay un procedimiento de bypass manual para emergencias. Hay que puentear el cable azul del pin 3 directamente al relé de activación secundario. Le dará a la válvula el pulso eléctrico que necesita». La declaración de Leo cayó en el hangar como una piedra en un lago en calma. El ingeniero jefe, Klaus, lo miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Un manual obsoleto? ¿Un bypass de emergencia? ¿De qué estás hablando, niño?» «Esos procedimientos fueron eliminados por una razón. Son peligrosos e inestables. Viola docenas de directivas de aeronavegabilidad». Su voz, aunque intentaba ser autoritaria, temblaba con un matiz de desesperación. Estaba intentando usar el escudo del protocolo para defender los últimos vestigios de su autoridad, pero sus argumentos sonaban huecos, como el eco de un hombre que ya ha sido derrotado y se niega a admitirlo.
Giró hacia el señor Serrano buscando un aliado. «Señor, esto es una imprudencia. No podemos asumir esa responsabilidad». El señor Serrano no le dedicó ni una mirada a Klaus. Sus ojos estaban fijos en mi hermano pequeño, que seguía de pie junto a la turbina, impasible. «Su responsabilidad», dijo Serrano con una voz peligrosamente tranquila, terminó en el momento en que me dijo que no podía arreglar mi avión. «Su protocolo me ha costado cientos de millones de euros esta noche. Ahora, la única voz que me importa es la del único que me ha ofrecido una solución, por muy loca que parezca». Se giró lentamente y clavó su mirada en Klaus, y en ese momento, el multimillonario desapareció y solo quedó un depredador. «Así que encontrará ese manual, realizará ese bypass y lo hará ahora mismo. O juro por mi vida que me encargaré personalmente de que su carrera en la aviación termine esta noche, aquí mismo, en el suelo de mi hangar». Un sudor frío perlaba la frente de Klaus. La amenaza no era una exageración. Ambos lo sabían. Fue entonces cuando el ingeniero más joven, el que había abierto el panel, habló con voz tímida. «Creo que sé dónde está ese manual», dijo, evitando la mirada furiosa de su jefe. Cuando llegamos, vi uno muy viejo en la estantería del archivo de la oficina de su padre. Tenía una cubierta azul, de la primera edición. Pensé que era basura. Todos los ojos se giraron hacia mi padre, quien asintió lentamente, su rostro pálido. «Sí, lo guardé. El abuelo decía que nunca se tira el conocimiento, solo se archiva». En ese momento, la teoría de Leo dejó de ser la fantasía de un niño y se convirtió en una posibilidad tangible, respaldada por un objeto físico y olvidado, un fantasma de la ingeniería del pasado. Bajo la orden fulminante del señor Serrano, el joven ingeniero corrió a la oficina y regresó momentos después, con un manual polvoriento de cubierta azul en sus manos. Lo abrió en la sección de emergencias, sus dedos siguiendo las líneas hasta que encontró la página. Allí estaba exactamente como Leo lo había descrito, un diagrama del bypass manual, con una nota que advertía que era un procedimiento de último recurso. Klaus tomó el manual, su rostro ceniciento. Sin decir una palabra, cogió un pelacables y un pequeño trozo de cable de su kit. Sus manos, que antes manejaban herramientas de diagnóstico de miles de euros con arrogancia, ahora temblaban visiblemente mientras realizaba la delicada operación. Peló el diminuto cable azul, lo puenteó al relé secundario y lo aseguró con una gota de soldadura. El silencio en el hangar era tan absoluto que se podía oír su respiración tensa. Cuando terminó, Klaus se levantó lentamente, sin mirar a nadie. Simplemente hizo un gesto seco con la cabeza hacia la cabina del piloto. Todos los ojos se volvieron hacia la capitana Vargas. Ella nos miró desde la puerta del jet, su rostro una mezcla de escepticismo profesional y una pizca de esperanza desesperada. Sus ojos se encontraron con los de Leo por un segundo, y en esa breve mirada pareció haber una transferencia silenciosa de confianza. Se sentó en su asiento, sus manos moviéndose sobre los controles con una memoria muscular impecable, realizando la lista de verificación previa al arranque. Cada clic de un interruptor, cada pitido de un sistema, resonaba en el silencio tenso del hangar. Luego, su mano se posó sobre el interruptor de arranque del motor de estribor. El mundo entero pareció contener la respiración. La capitana Vargas accionó el interruptor. Durante un latido no pasó nada. El mismo silencio de antes. Vi la decepción empezar a dibujarse en el rostro de los ingenieros, pero entonces, en lugar del gemido débil y fallido, se escuchó un silbido agudo y limpio. Un segundo después, ese silbido se convirtió en un estruendo creciente, un rugido profundo y gutural que vibró a través del suelo de hormigón y sacudió el aire en nuestros pulmones. No era el sonido de una máquina rota. Era el grito de guerra de una bestia de 1900. Titanio y fuego volviendo a la vida. La turbina se encendió con una perfección atronadora, su potencia llenando cada rincón del hangar, ahogando cualquier duda, cualquier escepticismo, cualquier humillación. Era el sonido más hermoso y aterrador que había escuchado en mi vida. Era el sonido de lo imposible haciéndose realidad. El rugido ensordecedor se estabilizó en un zumbido poderoso y constante, el latido de un corazón sano. Nadie dijo nada. Nadie podía.
Los ingenieros miraban la turbina con los ojos muy abiertos, sus rostros una mezcla de asombro, conmoción y una humillación tan profunda que era casi palpable. Klaus se había quedado pálido como un fantasma, su boca ligeramente abierta, su arrogancia completamente destrozada. Mi padre tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, una mezcla de alivio y un orgullo tan inmenso que no le cabía en el pecho. El señor Serrano no sonreía, simplemente miraba a mi hermano con una intensidad que nunca había visto en él, como si estuviera viendo no a un niño sino a un milagro. Y Leo simplemente observaba el motor, con una leve sonrisa de satisfacción en su rostro, como un artista admirando su obra maestra recién terminada. La capitana Vargas redujo la potencia y el rugido atronador del motor se estabilizó en un zumbido perfecto, potente y saludable. Un sonido que llenaba el hangar de una verdad irrefutable. El silencio que había antes, el de la derrota y la tensión, fue reemplazado por otro tipo de silencio, uno mucho más pesado, cargado de asombro, incredulidad y una humillación colectiva que era casi física. Nadie se movía. Los ingenieros, liderados por un Klaus cuyo rostro parecía de cera, miraban la turbina como si fuera una aparición divina. Mi padre, por su parte, ya no intentaba ocultar las lágrimas que le corrían por la cara, un torrente silencioso de alivio, miedo y un orgullo tan inmenso que parecía dolerle. El señor Serrano no sonreía, no celebraba. Simplemente miraba a mi hermano con una fijeza que trascendía la gratitud. Era una mirada de profundo y absoluto desconcierto, como si toda su concepción del mundo se hubiera hecho añicos. Fue el señor Serrano quien rompió el hechizo. Con una calma que contrastaba brutalmente con su furia anterior, caminó lentamente a través del hangar, ignorando por completo al equipo de ingenieros alemanes como si ya no existieran. Pasó junto a mi padre sin detenerse y se paró justo delante de Leo. Y entonces hizo algo que nadie en ese hangar habría creído posible. Se arrodilló. El multimillonario, el titán de la industria, arrodilló su traje de miles de euros sobre el hormigón sucio para quedar a la altura de los ojos de mi hermano. Su rostro ya no era el de un jefe furioso, sino el de un hombre que ha presenciado algo que no puede comprender. «Dime tu nombre, chico», dijo con una voz ronca, desprovista de toda arrogancia. «Me llamo Leo», respondió mi hermano, sin una pizca de miedo, simplemente declarando un hecho. Serrano se levantó y se giró hacia mi padre. «Señor», dijo, y por primera vez le habló con un respeto genuino. «A partir de mañana su hijo tiene una beca de estudios completa, pagada por mí, para la mejor escuela de ingeniería del mundo que él elija cuando llegue el momento. Hasta entonces, tendrá un programa de mentoría personal conmigo. Y lo más importante, tiene un pase de acceso total y permanente a este hangar y a todas y cada una de mis máquinas, no como un visitante, como consultor». Mi padre no pudo responder. Solo pudo asentir con la cabeza, una y otra vez, mientras las lágrimas se convertían en sollozos ahogados. No era solo el dinero o la oportunidad, era la validación definitiva, la redención de su propio miedo y la confirmación de que el don de su hijo era real y valioso. Luego, con la misma calma letal, el señor Serrano se giró hacia Klaus y su equipo. «Recojan sus herramientas», ordenó, su voz fría como el acero. «Su contrato de servicio con mi compañía ha terminado, con efecto inmediato. Mi departamento legal se pondrá en contacto con su empresa para discutir los daños causados por su incompetencia. Y no se preocupen, no necesitan buscar la salida. Mi personal de seguridad se la mostrará». No hubo más discusión. La humillación era total. En silencio, el equipo de élite, los hombres que habían despreciado a mi hermano, comenzaron a guardar sus carísimos e inútiles equipos. Cada clic de una caja al cerrarse era como un clavo en el ataúd de su orgullo. Se marcharon sin mirar atrás, escoltados fuera del hangar como intrusos, reducidos de expertos a simples fracasados, mientras el personal de tierra preparaba el G650 para el despegue inmediato. La capitana Vargas bajó por la escalerilla, se acercó a nosotros y se detuvo frente a Leo. Era una mujer alta, imponente,
una profesional consumada. Lo miró por un momento, y luego, con la seriedad de un oficial militar, le ofreció un saludo nítido y respetuoso. «Leo», dijo, su voz firme, «me has enseñado una lección esta noche. A veces, los que más sabemos de protocolos somos los que menos sabemos escuchar lo que de verdad importa». Luego se inclinó ligeramente y le tendió la mano. «Ha sido un honor volar bajo su diagnóstico, señor». Mi hermano, sorprendido, le estrechó la mano. Fue un momento de reconocimiento puro, de un profesional a otro, sin importar la edad ni los títulos, solo el talento. Vimos cómo el Gulfstream G650 rodaba por la pista y se elevaba en la noche de Madrid, sus luces de navegación parpadeando hasta desaparecer en la oscuridad. El señor Serrano iba camino de Ginebra, su imperio a salvo, gracias a un bypass manual sacado de un manual olvidado y la intuición de un niño. El hangar volvió a su silencio habitual, pero ya nada era igual. El poder había cambiado de manos. Mi padre me abrazó con fuerza, temblando todavía, y Leo, mi hermano pequeño, el genio silencioso, simplemente sacó su cuaderno de anillas, pasó a una página en blanco y bajo la luz fluorescente del hangar que ahora también era suyo, comenzó a dibujar el esquema de un nuevo motor, como si nada extraordinario hubiera pasado. Desde esa noche, el hangar nunca volvió a ser el mismo. El eco del rugido de la turbina se quedó impregnado en las paredes, no como un ruido, sino como un recordatorio de que las verdades más grandes a menudo vienen en los susurros más pequeños. Vi a mi padre caminar con una nueva luz en su mirada, la del miedo reemplazada por un orgullo feroz y protector. Ya no era solo el supervisor de mantenimiento, era el padre del niño que podía escuchar a los motores, y yo, que siempre había visto a mi hermano como alguien a quien debía proteger del mundo, me di cuenta de que era él quien había venido a proteger nuestra fe en lo imposible. El mundo no había cambiado, pero nuestra forma de verlo sí, y eso, me di cuenta, lo era todo. La lección no estaba en la mecánica, sino en la humanidad. La beca del señor Serrano fue mucho más que un cheque, fue una llave. Abrió puertas a mundos que mi hermano solo había visto en los manuales que rescataba de la basura, pero lo más importante fue la mentoría. Vi a dos mentes singulares, un multimillonario hecho a sí mismo y un niño prodigio, sentados en el suelo del hangar, no hablando de dinero ni de negocios, sino de la belleza de un diseño eficiente, del lenguaje de las máquinas. Leo no cambió. El mundo a su alrededor lo hizo. Siguió siendo el niño tranquilo con su cuaderno, pero ahora, cuando hablaba, los adultos escuchaban. Aprendió que su don no era una rareza que debía ocultar, sino una fuerza que podía mover el mundo. Y nuestro padre aprendió la lección más dura de todas, que a veces la mayor protección que puedes darle a alguien es simplemente creer en él sin reservas. Con el tiempo, entendí que la verdadera avería esa noche no estaba en la turbina del jet, estaba en el sistema, en la arrogancia de los expertos que confían más en sus pantallas que en sus sentidos, en la jerarquía que valora más un título que un talento innato, en el miedo que nos paraliza y nos impide confiar en lo que sentimos que es correcto. Leo no arregló un motor, expuso una grieta en la forma en que el mundo mide el valor. Nos enseñó que el verdadero genio no siempre lleva un traje caro o un diploma en la pared. A veces, simplemente lleva un cuaderno de anillas y la valentía de escuchar el silencio cuando todos los demás solo oyen ruido. Esa noche, una máquina de 70 millones de euros fue salvada porque un niño se atrevió a confiar en una verdad que nadie más podía oír. Esa noche en el hangar de Cuatro Vientos me dejó una marca imborrable, una lección que va más allá de los motores y los millones. Me enseñó que todos tenemos una voz, una intuición única, que es nuestra herramienta más poderosa. Pero a menudo la silenciamos por miedo, por la presión de encajar, por las voces de autoridad que nos dicen que estamos equivocados. La historia de Leo es un recordatorio de que no debemos permitir que nadie, sin importar cuán poderoso o experto sea, apague esa voz interior, porque a veces esa pequeña vibración que solo tú sientes, esa idea que parece una locura para todos los demás, es la única respuesta que realmente importa.
Es la clave que puede arreglar no solo una máquina, sino también un destino. El verdadero fracaso no es equivocarse, es no atreverse a escuchar tu propia verdad. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, alguien que se siente invisible o subestimado, por favor, comparte este vídeo con esa persona. A veces una historia es todo lo que necesitamos para recordar nuestro propio valor. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Queremos crear una comunidad donde cada voz, por pequeña que parezca, sea escuchada y celebrada. Gracias por acompañarnos en este viaje y por escuchar nuestra historia hasta el final.